instalación de megagranjas de cerdos. Sin embargo, mientras todo esto pasaba, otras maneras de enfrentar la pandemia circularon en los territorios. Comedores y merenderos populares, atención entre vecinos de quienes estaban enfermos, hierbas medicinales y saberes tradicionales para paliar los síntomas, cuidados solidarios para personas que se encontraban aisladas, bolsones de alimentos agroecológicos, vecinos y vecinas autoorganizados para apagar los incendios y hacer guardias de cenizas durante toda la noche. Tramas solidarias que son también las guardianas de los territorios en disputa, aquellos considerados zonas de sacrificio por el extractivismo. En pandemia las resistencias no cesaron. Lo más profundo, las verdaderas causas de esta crisis están claras para las comunidades que se oponen a las fumigaciones con agrotóxicos, a la megaminería, a las salmoneras, a las megagranjas de cerdos, a la extracción de petróleo en el mar, a la deforestación, a los incendios intencionales para agronegocios o negocios inmobiliarios. Y junto con ellas, los científicos y las científicas que comprenden estas causas profundas y la necesidad de contribuir a transformarlas, aportando herramientas desde una ciencia digna, integradora, transdisciplinaria, en torno a las necesidades y las problemáticas de los pueblos de nuestra región y en diálogo con ellos. Sabemos que cuando los ecosistemas están enfermos, todos estamos enfermos. Estamos hablando de una sola salud, un concepto desarrollado en nuestra región y también en otras partes del mundo. Es inocultable esta cuestión. Y la comprensión de este concepto implica que es indispensable romper con la lógica tecnicista que hace que frente a la pandemia se presente a la ciencia como salvadora y la única obsesión sea la de encontrar una vacuna o un medicamento. Celebro por ello estos espacios de interdisciplina. Felicito y agradezco profundamente a los organizadores por promoverlos, por sostenerlos, y apuesto a que se profundicen y se amplíen junto a las resistencias en nuestros territorios. Muchas gracias. Bueno, Alicia, muchísimas gracias a vos por tu intervención, por tus palabras finales y también por atenerte al tiempo. Vamos a pasar ahora a la presentación de Fernando Peirano. Te pasamos la palabra, Fernando. Buenos días a todos y todas. Bueno, muchas gracias también por esta invitación. Los felicito por el espacio. Me voy a apoyar en una presentación, si les parece. Voy a compartir pantalla. Ustedes me ayudan y me avisan si se está viendo adecuadamente. Sí, se ve perfecto, sí. Bueno, perfecto. Bueno, lo que yo quería hacer era invitarlos a pensar justamente a partir de esta experiencia tan fuerte, tan contundente que ha sido la crisis desatada por la difusión del coronavirus, qué confirmaciones y transformaciones deberíamos pensar en nuestro sistema de promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasaron en estos casi 2 años, entre el 2020 y 2021 en especial? Bueno, desde la agencia, que es nuestra institución en el sistema de promoción de la ciencia y la tecnología, hemos visto cómo el sistema, nuestros científicos y científicas, se han comprometido a reaccionar, a contribuir, a avanzar en herramientas, en soluciones, en dotar y fortalecer el sistema de salud frente a las necesidades imperiosas que teníamos. Así que en muy poco tiempo se constituyeron más de 1000 propuestas, evaluamos esas propuestas como sistema, seleccionamos 115, se hizo una inversión de 1.200 millones de pesos en esas propuestas y finalmente tenemos 9 acciones de promoción, 9 convocatorias a lo largo de 2 años para darle curso a estas iniciativas. Esto nos permitió ensayar un método distinto, un método de problema-solución. Definimos los problemas, que no es algo trivial,
muchas veces hoy nos vemos atravesados por enfoques, propuestas como la de Mariana Mazzucato, que habla de misiones. Bueno, realmente las misiones son un enfoque que puede ser interesante en países centrales, donde se puede abordar esa misión desde acciones de todos los ángulos, con gran volumen. Bueno, en países con presupuestos más reducidos, con sistemas más acotados, una expresión de esa idea de las misiones puede ser la identificación y construcción del problema y la asistencia con soluciones desde la ciencia y la tecnología. Así que nosotros, frente a la pandemia, nos concentramos en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el monitoreo. Así que avanzamos con convocatorias que premiaron en especial a quienes podían tener resultados a los 60 días, 120 días o un año como máximo. Se aceleraron muchísimo los procedimientos de evaluación y esto permitió sumar otro condimento original que ha sido las evaluaciones periódicas. Con estos proyectos hemos tenido un acompañamiento técnico, no solo administrativo y financiero, y cada 2 meses ha habido una revisión de la marcha, una puesta en común de la bibliografía existente, y en muchos casos, en muchísimos casos, se han otorgado refuerzos a esos proyectos, porque de nada vale quedar a mitad del río en estas iniciativas, en estos intentos. Hay que llegar a completar la tarea y ampliar todo lo que se pueda el impacto. Solo por decir algún ejemplo, los test rápidos de diagnóstico que en menos de 60 días teníamos ya como producto, como herramienta para nuestro sistema de salud, son en realidad el resultado de más de una década de trabajo. Y esto va a ser una primera reflexión, ¿no?, entre lo básico y lo aplicado, entre lo que no tiene una inmediata resolución y lo que después requiere eso. Hay un trabajo del sistema de promoción de lograr una metamorfosis efectiva, concreta, oportuna entre el conocimiento genérico, abstracto y la resolución de problemas. Entonces, no hubiésemos podido tener test rápidos si no éramos un país con una plataforma de ciencia y tecnología bien extendida, con una trayectoria donde en muchos casos fue la motivación del agro y la identificación temprana de ciertos virus lo que nos permitió desarrollar estrategias de aparatología muy simple, y que después esas estrategias, sus resultados permitieron abordar nuevos problemas, como puede ser en el ámbito ahí donde la pobreza y la marginalidad y otras situaciones se combinan para no tener un sistema de salud del todo fuerte, del todo presente. Bueno, estos test rápidos son una herramienta de diagnóstico importante y que pudieron reconvertirse para coronavirus porque teníamos un dominio sobre ese territorio, sobre esa problemática, que es un poco la expresión que nos permitió otros resultados que llegaron de las biociencias, pero también llegaron de las ingenierías, de las ciencias sociales, de los nuevos campos vinculados a la electrónica y la inteligencia artificial. Estamos avanzando como país en un hecho inédito, que es lograr que una formulación, que una idea que nace en un laboratorio haya atravesado las fases preclínicas, hoy las fases clínicas, el trabajo en voluntario, y de 4 iniciativas que tenemos impulsadas para una vacuna argentina. Bueno, ya hay una de ellas que es el trabajo conjunto entre UNSAM, la doctora Juliana Casataro y el laboratorio argentino Pablo Casará, que se han combinado en sus esfuerzos, en sus saberes, en sus apuestas y riesgos para tener una formulación argentina que tiene muy buenas perspectivas de llegar a ser una vacuna de aplicación en nuestro calendario, en nuestro sistema de salud. Destacar que esto no solo nos permite tener un orgullo importante por esta capacidad, sino también nos permite tener una herramienta de diseño argentino que puede combinarse y recombinarse, rediseñarse frente a variantes que puede ir tomando el COVID-19,
y también la posibilidad de ser en Argentina un polo exportador. O sea, esto puede tener un impacto en nuestra capacidad productiva, en nuestra matriz industrial de manera importante, además de ahorrar divisas. Tengamos en cuenta que esta pandemia desnudó las debilidades del sistema globalizado, las debilidades de las cadenas de valor, la fragilidad de ese sistema, como también quedó a la luz ahora con la invasión por parte de Rusia hacia Ucrania, la posibilidad ahí de ver un mundo concentrado en energías y en alimentos. Bueno, hoy el concepto de soberanía pasa a expresarse también en un concepto de seguridad, de acceso a recursos estratégicos que las cadenas globales de valor, el modelo productivo asociado a una hiperglobalización no nos garantiza. Hemos hecho también acciones con protagonismo de las ciencias sociales. Se miraron las políticas frente a la exigencia que significó el coronavirus desde muchos ángulos, y ha sido muy interesante la posibilidad de conformar verdaderas redes federales. Hemos realizado convocatorias que han tenido más de 6.700 investigadores involucrados, han constituido redes, 19 redes con más de 200 nodos, y esto ha sido también importante en sus resultados. Hay ámbitos de diálogo hoy abiertos entre investigadores y funcionarios públicos del más alto nivel en materia de políticas de género, de salud, en materias productivas, en materia geopolítica, y hay un diálogo que puede dar lugar a mejores políticas públicas, a políticas públicas mejor informadas. Esto, en términos de un sistema de promoción, exige un equilibrio, una cuestión de apoyo basal, genérico, donde la clave esté puesta en la rigurosidad del trabajo, en la conformación de esos equipos, y una acción más orientada que permita una asignación más estratégica de los recursos. Es decir, hoy la agencia trabaja en estos dos planos, en el plano basal y estratégico, sabiendo la importancia de combinar ambos resultados, la importancia de ser oportunamente partícipes, catalizadores de esa metamorfosis de lo genérico a lo específico, de lo abstracto a lo situado. Los números de la agencia hoy involucran estas cifras. Son más de 8.000 proyectos, 5.500 están vinculadas a la ciencia, hay 25.000 investigadores involucrados en esos 5.500 proyectos. Yo creo que la huella distintiva que dejó la pandemia es que todos los argentinos y argentinas saben que tener un sistema de ciencia y tecnología local, nacional, de pie, es abrir oportunidades, es ampliar las chances de atravesar lo imprevisto, de enfrentar las crisis profundas que seguramente la economía, la dinámica social, este diseño, esta arquitectura geopolítica internacional nos depara. Tener ciencia y tecnología propia es clave y es importante, y esto no siempre ha estado presente. Hay distintos momentos y orientaciones políticas que definen tener un sistema de ciencia y tecnología de pie o no tenerlo, y yo creo que hoy el contrato social a favor de la ciencia y la tecnología está reafirmado, y este es el origen de las políticas públicas de Estado. Las políticas de Estado no son únicamente leyes, mucho menos son un nombre propio. Las políticas de Estado nacen cuando hay un vínculo constructivo entre los actores políticos y sociales y en los consensos en las familias, en los entramados sociales y productivos, en los individuos, en definitiva con cada argentino y argentina. Así lo vemos en la defensa de la educación superior, en la universidad pública y gratuita, y hoy lo tenemos que extender también hacia la ciencia y la tecnología. Nosotros estamos haciendo entonces transformaciones operativas en torno a esta visión. Hay un rediseño del PICT, estas formulaciones de 4 años, de poder
disponer del presupuesto acorde a la última adjudicación, esta cláusula del mejor presupuesto vigente, que significa una fuerte actualización en los montos, una evaluación que estamos revisando. Hemos puesto en marcha un programa de fortalecimiento de la evaluación. Este viernes vamos a tener una reunión importante y estamos trabajando en una nueva forma de nuevo ámbito de formación de becarios, con más derechos, con movilidad federal, que lo iremos desplegando en este próximo mes. Desde luego tenemos cuestiones a debatir de política científica. Hay un modelo de publicaciones que es un muy mal esquema para difundir los resultados científicos. Esta idea de un sistema abierto en el acceso pero pago en las publicaciones es realmente un sistema que impone sesgos que son imposibles de convalidar desde un sistema de promoción. Tenemos que avanzar con pensar cuáles son las estrategias adecuadas de poner en valor el conocimiento que generamos, y tenemos que adecuar entonces los instrumentos a esta acción orientadora, aprovechando también hoy en día herramientas nuevas, un avance en la inversión en software, en plataformas que nos permita hacer más fácil el trabajo de las presentaciones, de las evaluaciones de esas presentaciones, y sobre todo poner a disposición de quien lo necesite el conocimiento que generamos. Voy a avanzar un poco. Quería señalar entonces que en la fase estratégica, y un poco en tono con la convocatoria que nos han hecho, nosotros vemos que Argentina tiene una enorme oportunidad cuando se combina los recursos naturales que tenemos, pero que a esos recursos naturales le sumamos las capacidades que aporta nuestra tradición productiva y las capacidades distintivas que puede otorgar la vinculación con el conocimiento científico y tecnológico. Cuando eso ocurre, cuando combinamos recursos naturales, producción, conocimiento, la Argentina crece, la Argentina se desarrolla y tenemos una capacidad soberana sobre esos resultados. Así que estamos impulsando acciones vinculadas a la salud, a los alimentos, a la producción verde, a las transiciones energética y digital que hoy están moldeando muchos de los procesos productivos y muchos de los procesos sociales. Y hemos avanzado en generar 7 ámbitos multidisciplinarios ligados a los objetivos de desarrollo sustentable, que son objetivos definidos en el ámbito de Naciones Unidas, que nos han permitido definir 7 plataformas, 4 más ligadas, si se quiere, a las ciencias naturales, a las ciencias exactas, a las ciencias básicas, y 3 vinculadas más a las ciencias sociales, pero en ese espacio apostamos a lo multidisciplinario, a lo interdisciplinario, y estamos por eso haciendo esta inversión importante de más de 29 millones de dólares desplegadas en 3 convocatorias que justamente han buscado regenerar nuestra capacidad de investigación. Ahora, con esta última acción que está abierta, el de salto institucional, apostamos a crear en Argentina más de 100 nuevos grupos de trabajo, más de 100 nuevos grupos de investigación en estas plataformas con una mirada multidisciplinaria. Y lo estamos haciendo también con una apuesta a darle a nuestro sistema de promoción un espacio indispensable a lo situado, a lo local. Por eso estamos avanzando en el fortalecimiento de esta idea de una federalización concertada basada en agencias provinciales de promoción, que son una necesidad. Necesitamos tener un sistema mucho más capilar para llegar ahí donde hay buenas ideas, donde hay buenas iniciativas. Todo esto, en definitiva, me permite sacar 2 conclusiones finales que las dejo abiertas también para el debate. El desafío de tener una ciencia con impacto es el desafío de tener tecnologías propias, de tener capacidades propias de resolver problemas, de multiplicar por cientos o por millones los resultados de esa ciencia. El caso de los test, el caso de las vacunas son elocuentes en este camino.
pero no vamos a poder tener una tecnología propia sin una ciencia de excelencia. Así que no hay contraposición, no es dicotómica estas dos dimensiones, sino por todo lo contrario. Necesitamos tener un sistema de promoción con la capacidad de lograr esta metamorfosis. Y por el otro lado, la importancia de tener un sistema bien diverso en temáticas y capacidades, porque justamente el conocimiento da plasticidad, da capacidad de respuesta ahí donde está lo incierto, donde está lo inesperado, y como muchas veces comparto, al sistema de ciencia y tecnología argentino la pandemia lo sorprendió como nos sorprendió a todos, pero no lo desorientó. Sabía por dónde había que avanzar, sabía por dónde podía buscar las respuestas, aportó claridad cuando había demasiado ruido a partir de su buena inserción, su reconocimiento y las redes que tienen nuestros investigadores e investigadoras, que son redes que trascienden nuestras fronteras y nos permiten dialogar y conocer qué se discute en cualquier punto del mundo. Así que nosotros también nos nutrimos de esa capacidad de información, de diálogo que tenían nuestros científicos y científicas. Y por último, el abordaje multidisciplinario. No podemos restringir ninguno de estos problemas al ámbito de la salud, no podemos restringir ninguno de estos problemas al ámbito productivo. Necesitamos verlo como desafíos de una trama social y productiva que se rearma, se reconstruye y se readapta frente a situaciones cambiantes, y por eso el trabajo desde la ciencia más básicas, desde el trabajo más abstracto hasta las ciencias más aplicadas, el involucramiento de las miradas de las ciencias sociales son indispensables para tener mejores políticas públicas y constituir mejores actores para tener un desarrollo distinto, que es una cuestión que compartimos. No creemos que el modelo productivo actual sea un modelo que nos incluya, que nos satisfaga, que nos dé oportunidades. Tenemos que transformar ese modelo productivo y social, y estamos convencidos que la ciencia tiene un aporte importante para generar, que las políticas públicas pueden abrir la puerta a nuevos actores, y en ese camino estamos trabajando y abrimos el debate para pensar las claves de este nuevo contrato social que tenemos que refundar para tener todos estos elementos sobre la mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Fernando. 20 minutos justo. Gracias por la intervención, por la presentación y sobre todo por el tiempo para poder dialogar con nosotros. Realmente para nosotros, nosotras es importante poder tener estas instancias donde poder debatir con autoridades de ciencia y técnica y gubernamentales. Bueno, pasamos a la intervención del último panelista, en este caso de Javier Santos. Javi, tenés la palabra. Dale, ahí les comparto. Bueno, ahí debería estar compartiendo una presentación, ¿no? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, la idea es contarles un poquito una retrospectiva, aunque esto ya, como el tiempo es curioso, ¿no? Porque esto es ya 2020, trabajo anti-COVID en red, y es como si hubiese sido antes de ayer, digamos. La sensación, alguna vez lo trataré de hablar con algún psicólogo, pero es como si hubiese ocurrido ayer, digamos. Es un palazo en la cabeza importante el que nos dejó. La idea es contarles un poco entonces esto, es una experiencia de trabajo que tuvimos, un grupo bastante grande de gente, y los efectos que eso tuvo, y con qué cosas nos encontramos en el camino, ¿no? Es decir, cuáles fueron nuestros problemas, cuáles fueron las virtudes del trabajo en red. Entonces, por ahí para empezar, lo que sí me parece que es algo súper importante mencionar es que
esta metodología, digamos, el trabajo en red, realmente nos funcionó como metodología para acelerar procesos que tienen que ver con, desde el pensamiento, desde la generación de ideas, hasta la producción científico-tecnológica que viene después de esa generación de ideas, ¿no? Es decir, la generación de ideas puede terminar ahí en una reunión muy divertida de compañeras y compañeros de laboratorio, de investigación, lo que sea, pero de ahí a generar soluciones, hay todo un camino, ¿no? Entonces, un poco esto tiene que ver con ese camino que hicimos, que curiosamente, acá del lado derecho les pongo una listita de algunos hitos y algunos puntos importantes desde el punto de vista temporal, además, ¿no? Por allá por febrero del 2020, habíamos tenido como una idea, ya sabíamos que estaba el brote de COVID, no sabíamos muy bien de qué se trataba, pero tuvimos una idea que era generar una especie de centro de producción de proteínas recombinantes en Ciudad Universitaria, en Exactas, y entonces, bueno, ¿y qué podíamos hacer? Y bueno, nos pareció súper interesante la posibilidad de generar en ese centro de proteínas herramientas y cosas que tuviesen que ver con COVID, que eventualmente podía llegar a ser algo interesante, importante para... Bueno, después se vino el bolonqui total y ya en marzo, digamos, tuvimos realmente unas primeras reuniones con compañeros y compañeras investigadores, y generamos una cosa que que nosotros le llamamos Corona, o Grupo Corona, que era una especie de consorcio de investigadores e investigadoras, que llegamos a ser más de 25 investigadoras e investigadores trabajando juntos. Fíjense, esto fue el 17 de marzo, pero el 20 de marzo se cerró todo, es decir, que el 20 de marzo tuvimos que empezar a trabajar vía Zoom y herramientas que muchos de nosotros por ahí no éramos usuarios y usuarias. Y ya para ese momento nos planteamos como objetivos que tecnológicamente, por ahí, para algunos de nosotros eran cosas que podían llegar a tener éxito, para otros era como muy largoplacistas, que eran la producción de proteínas recombinantes y la producción de antígenos altamente inmunogénicos, es decir, vacunas concretamente, y eran objetivos un poco sacados, digamos, para ese momento, porque piensen que la facultad en ese momento, que era nuestro ámbito de trabajo, estaba cerrada, es decir, que era dirigir toda nuestra atención y todo nuestro esfuerzo a este tipo de cosas que eran, algunos estábamos más vinculados, por supuesto, con la parte tecnológica, digamos, de estos objetivos, pero claramente para todos nosotros era un desafío enorme llevar adelante este proyecto, ¿no? Y por supuesto está el tema de del financiamiento, de la guita que se necesita para hacer ciencia, que es un montón, y la dificultad que tiene esto de que los tiempos, digamos, institucionales o desde el punto de vista de la obtención de recursos, no van con los tiempos que requieren estos proyectos en red para hacerlos funcionar, ¿no? Puntualmente necesitábamos en ese momento donaciones, es decir, que recurrimos a donaciones, gente que ponía plata, qué sé yo, $1.500 para comprar genes, $10.000 para avanzar con las cosas. En el medio, por suerte, aparecieron los proyectos IP COVID que mencionaba Fernando hace un ratito. Fíjense que esto fue en abril, el 9 de abril. Nuestro proyecto salió como no recomendado. Rompimos y rompimos hasta que reconsideraron nuestro proyecto y nos terminaron dando un financiamiento, algo así como $1.000.000,
que era poquito, digamos, para ese momento, eso era realmente poco, pero juntando todo podíamos avanzar. Es decir, que nosotros la verdad que no perdimos de vista esos dos objetivos que teníamos y juntamos de cuánto el lugar podíamos conseguir un peso, bueno, venía perfecto. Fíjense que, por ejemplo, para ver el tema de los tiempos de las instituciones con respecto a los tiempos que requieren estos proyectos en red, en febrero fue que generamos ese proyecto para presentar en la Universidad de Buenos Aires, y en septiembre de ese año estaba la evaluación, ¿sí? En septiembre 16 del 9 nos dieron 500.000 pesos que sumamos a todos esos recursos para el proyecto en red anti-COVID. ¿Mm? Como les decía, perdón, ¿no? Como les decía, esto requirió muchísima interacción entre todas estas investigadoras e investigadores. Generamos un manifiesto y nos propusimos algo importante aquí, que fue un trabajo de tipo horizontal, ¿no? Donde todos íbamos y todas íbamos a avanzar, íbamos a tratar de generar discusiones y generar las mejores soluciones posibles, y íbamos a tener el mismo, si bien distintos roles, el mismo peso en de tipo de protagonismo, ¿sí? En las publicaciones científicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en las publicaciones científicas íbamos a tener el mismo protagonismo. Y esto lo agrego simplemente para mostrar también el problema de la dinámica en la comunicación, ¿no? Teníamos por un lado difusión científica tradicional a nivel de, hacerle llegar a otros grupos nuestros resultados y nuestros hallazgos. Logramos producir esas proteínas que nos propusimos producir a un costo muy bajo en levaduras, que era todo muy revolucionario para nosotros y nosotras. Y fíjense que, por ejemplo, para septiembre del 2020 teníamos nuestro preprint, que esto implica no solo haber llegado al producto ese que requeríamos llegar, sino que también, tener eso en un formato que es el formato científico tradicional de publicación científica. 3 meses después teníamos una primer publicación en una revista de acceso general, digamos, ¿no? Fíjense que esto es algo relativamente rápido, digamos, o normal para una publicación científica, pero con el segundo trabajo, que tenía que ver más con la parte inmunogénica y la generación de vacunas, tuvimos problemas bastante más serios. Fíjense que tuvimos nuestro preprint, otra vez la publicación tradicional 26 de abril de 2021 como referencia. Piense, porque esto lo perdemos de vista muchas veces, que el 24 de diciembre de 2020 llegaban recién las primeras dosis de vacunas al país. El 26 de abril del 2021, este consorcio en red, digamos, había logrado generar, con todos estos recursos que les contaba, que venían de aquí y de allá, una estrategia que permitía meter esa proteína viral en un sistema un poco más complejo. Este es un dibujito que les pongo acá. Es un sistema más complejo, entonces la proteína viral es lo que está en verde. Esta es otra proteína que nosotros llamamos carrier, que es, los ratoncitos inyectados con esto generaban una respuesta inmune muy fuerte contra, contra la proteína viral, ¿sí? Ahora, la publicación esta que logramos presentar, ese preprint, en 26 de abril, recién se publicó formalmente el 13 de enero del 2022. Es decir, que ya para este momento no tenía demasiado sentido este resultado, digamos, discutir esto en la comunidad científica ya no tenía
demasiado sentido. Es decir, cuando prácticamente, no sé, un año después. Entonces, el problema de la dinámica en la comunicación es un problema que un trabajo en red tiene que tener claro, y quizás los preprints son una forma de sortear ese problema, pero no es definitivo, porque son, es decir, no tienen una revisión de pares esos preprints, ¿sí? Entonces, la atención de la comunidad científica y internacional, digamos, no necesariamente es tan elevada. Por supuesto, nos encontramos con otro problema, digamos, desde el lado de la comunicación, que tenía que ver con la comunicación o la difusión no tradicional, y allí nos veíamos contando cosas en programas de radio, en notas, en páginas web, tratando de contar lo que estábamos haciendo y los resultados que estábamos obteniendo. Entonces allí muchos de nosotras y nosotros nos encontramos con este problema: ¿a quién se dirige el mensaje? ¿Sí? ¿Cómo entonces se dirige ese mensaje? ¿Qué es lo que se cuenta? ¿Qué es lo que no se cuenta? Los problemas que tienen que ver con propiedad intelectual y un montón de cosas que surgen, que por supuesto complican mucho, y que en un proyecto en red también tienen que estar claros, digamos, cómo se solucionan ese tipo de cuestiones. ¿Mm? Para ver en qué derivó todo ese trabajo, digamos, de 2020, ese parte de ese consorcio, digamos, de esa juntada de investigadores e investigadores, continuó trabajando en conjunto con otras instituciones y con otros investigadores de otras instituciones, y recibimos un nuevo subsidio, digamos, un nuevo impulso, con un subsidio FONARSEC, que fíjense que esto es una suma bastante mayor, 60 millones de pesos, para uno de los proyectos estos de producción de vacunas locales, que son súper importantes, más allá, digamos, de tener vacunas COVID, porque tienen que ver con el desarrollo y producción de vacunas en general localmente. ¿Mm? El problema que tiene esto es que estamos usando acá, digamos, estamos usando aquí herramientas, ¿sí?, que no son las mejores eventualmente para proyectos de este estilo, que tienen, por ejemplo, duraciones de un año. Este proyecto FONARSEC está pensado para tener resultados súper dinámicos. ¿Sí? La burocracia, digamos, que generan este tipo de proyectos, los PICT, los FONARSEC, es tan alta, digamos, que vuelven básicamente muy difícil, o a veces imposible, digamos, el avance de proyectos multidisciplinarios, ¿no? Y esto es algo a tener en cuenta, porque digamos que entonces no alcanza con tener recursos, con tener fondos, sino que lo que hay que implementar son maneras y herramientas nuevas que permitan que esos fondos puedan ser utilizados de manera acorde, digamos, con la dinámica del proyecto, ¿sí? Los proyectos en red requieren fuerte financiamiento. Sin fuerte financiamiento no funcionan. Eso es algo importante para tener en cuenta, me parece. La posibilidad, entonces, que se generó aquí fue ampliar ese consorcio original, ese de investigadores e investigadores, incluso a empresas locales. En este caso está GION, aparecieron otros actores como INTI, ¿sí? La Universidad Nacional de La Plata, es decir, contactos que se habían generado durante 2020 resultaron en un proyecto todavía mayor y con un grado de multidisciplinaridad elevado, que está en este momento funcionando, ¿no? Con estos problemas, digamos, que generan la burocracia, digamos, de
este tipo de instrumentos que tenemos a nuestra disposición, ¿no? para trabajar acá localmente. Entonces, yo lo que tengo acá es una listita que me gustaría compartir. Yo aclaro una cosa que quizás no aclaré desde el principio. Esta es una visión obviamente personal y seguramente bastante limitada, pero que quizás la posibilidad que tenemos después de intercambiar y de generar una discusión puede hacer que esto derive, digamos, en una revisión de estos puntos y una complementación, ¿no? Entonces, el problema, digamos, de esto quizá tiene que ver con que paradójicamente el sistema científico-tecnológico es conservador, digamos, y entonces el generar cambios seguramente va a llevar tiempo y va a ser complejo, pero me parece a mí que si queremos hacer funcionar proyectos en red, esos cambios los tenemos que hacer porque digamos, los plazos de estos proyectos, nosotros necesitamos soluciones a corto plazo, digamos, ¿no? Entonces son incompatibles con estos problemas que voy a comentar. Puntualmente, la Universidad de Buenos Aires, que era lo que nos tocaba a nosotros, y CONICET, durante ese periodo, digamos, el periodo de pandemia, no generaron instrumentos financieros de financiamiento fuerte, digamos, ¿no? Fíjense que el instrumento ese que nosotros recibimos, ese subsidio que recibimos prácticamente hacia fines del 2020, habiéndolo pedido a principios de 2020, el que era un PIDAE de Universidad de Buenos Aires, fueron de 500.000 pesos. Digamos, eso es muy poco recurso, ¿sí? Y completamente desfasado, ¿sí? Además. Entonces, los instrumentos y las herramientas tradicionales de financiamiento son burocráticos, esto es un poco lo que contaba hace un ratito, y incompatibles realmente con los plazos y el tipo de trabajo que se requiere para estos proyectos. La producción horizontal y en red no es comprendida ni aceptada por el sistema. Acá es una cosa súper fuerte que nos encontramos, digamos, ¿no? Es decir, que logramos funcionar muy bien hacia adentro de la red, pero hacia afuera fue bastante complejo. Por ejemplo, no se considera a cada autor o autor de esa red como protagonista en la producción. Es decir, por más que nosotros pongamos un asterisco que diga que todos trabajamos de la misma manera y pusimos la misma energía en ese trabajo, hacia afuera de la red eso no es considerado como tal, y entonces tenemos problemas en las evaluaciones individuales que cada uno de los investigadores e investigadoras de esa red lleva después, por ejemplo, hacia la entrada a la carrera de CONICET, concursos, etc. No se logra interpretar la magnitud del compromiso ni el valor que tuvo para el sistema científico y tecnológico local ese trabajo. La difusión científica tradicional, ya comenté un poquito, tienen entonces tiempos a veces incompatibles realmente. Está el valor de los preprints, pero es ciertamente limitado, es decir, que hay que eventualmente pensar qué tipo de estrategia de difusión científica vamos a utilizar en este tipo de procesos. El sistema local no tiene resuelto el problema de la protección de la propiedad intelectual. Digamos, se generan tensiones gigantescas entre instituciones locales, universidad, CONICET, etcétera, etcétera, que resultan una pérdida de tiempo gigantesca, tiempo súper valioso de investigadores, investigadoras y de oportunidades, además. La elaboración conjunta de desarrollos entre universidades, CONICET y ANMAT, que son justamente es la parte que muchos de nosotros desconocemos, digamos, de lo que hacemos, bueno, cómo tiene que ser eso que vamos a construir para que realmente sea aceptado por los organismos de control. Bueno, no está puesto a punto esto. Entonces necesitamos avanzar en la puesta a punto
avanzar en la puesta a punto de estrategias conjuntas para que esos desarrollos sean muchísimo más eficientes y rápidos. Y la interacción entre las instituciones, ¿sí? Entre las instituciones tampoco es sencilla y necesitamos avanzar fuerte entonces en esa construcción de interacciones que faciliten. Entonces, para quizás ir finalizando, los proyectos estos, yo pienso realmente que funcionan con un financiamiento fuerte, mucho más fuerte de lo que estamos acostumbrados a nivel científico tradicional, digamos. Interacción social y, por supuesto, sin burocracia, digamos. Hay que eliminar absolutamente toda la burocracia, porque la burocracia básicamente es una máquina, digamos, de impedir el desarrollo científico-tecnológico. Necesitamos entonces ahí instrumentos nuevos. No podemos depender de burocracia que nos imponen tampoco desde afuera, digamos, con los créditos. Entonces, que permitan financiar estos trabajos colaborativos. Necesitamos herramientas de compra directa, sin burocracia, de compra directa al exterior. Si no podemos estar perdiendo tiempo en generar documentación completamente inútil, más allá de que los radiocitos estén más o menos aceitados o como sea, no podemos estar generando esto por cada insumo que necesitamos comprar al exterior. Eso es algo que hay que modificar y que yo entiendo que la solución es compleja, pero es completamente impracticable pensar que se puede desarrollar un proyecto en red, un proyecto multidisciplinario con este problema en el medio. Y la discusión, es decir, hay investigadoras e investigadores que están abocados a generar papeles y burocracia para solucionar este problema y que dejan de trabajar y de poner el foco en problemas que realmente van por el lado del proyecto que se plantea. La discusión de mecanismos de evaluación, digamos, cómo nosotros, los pares, vamos a evaluar este tipo de proyectos y cómo vamos a evaluar, y nosotras los pares vamos a evaluar los logros obtenidos. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Ahí hay una discusión gigantesca. Y avanzar en la interacción entre instituciones. Las instituciones no puede ser que se generen tensiones y que generen las pérdidas de tiempo que generan. Así que bueno, eso es más o menos lo que quería un poco contar. Me parece que hay que realmente requiere, que el problema requiere poner un foco y buscar soluciones novedosas. Es decir, no podemos, digamos, por más que le pongamos millones de pesos a un proyecto, si lo atamos con la burocracia típica de los instrumentos que tenemos a nuestra disposición, se vuelve imposible. Realmente se vuelve imposible. Si hay una norma que dice que la compra tiene que ser, por decir algo, ¿no? Que la compra de insumos tiene que ser mayor a $5.000, bueno, no podemos comprar día a día los insumos que necesitamos. Eso y todo es así, digamos. Entonces, hacer funcionar un proyecto en red tiene un montón de desafíos, hay un montón de cuestiones que pasan por las personas, ¿sí? Por las personas que están formando parte de esa red. Y es en sí mismo un desafío, entonces. Es decir, entonces hay que facilitarlos. Lo que logramos, lo que se logró hacer durante el 2020 fue, desde mi punto de vista, impensado, digamos. Fue un montonazo. Ese grupo logró hacer un montón de trabajo y generar soluciones que fueron a parar a kit diagnósticos, que fueron a parar a proyectos vacuna, que muy probablemente sean exitosos. Es decir, hay muchísimo trabajo allí y muchísima fuerza, pero
lo que también hay que destacar es que hubo un objetivo súper concreto donde todas las personas que participaron de eso se alinearon en el desarrollo y en lograr ese objetivo. Que desde ese punto de vista también hay un tema ahí importante, digamos, que en un proyecto en red realmente los investigadores y las investigadoras que forman parte de esa red están alineados y están interesadísimos en generar eso que van a ir a buscar, ¿no? Que no es cualquier grupo de personas elegidas al azar, ¿no? Entonces hay todo un trabajo fuerte de consolidación de ese grupo que es interesante para reflexionar, ¿no? Bueno, ahí, perdón, no sé si me excedí en tiempo, ¿no? Pero como ven, es como una opinión un poco personal todo esto. Yo, la verdad que quería agregar solo 2 cosas. Una, realmente estoy muy agradecido de haber tenido esa posibilidad, digamos, de trabajar en ese grupo. Estoy intentando generar algunas nuevas redes con enfermedades poco frecuentes y sobre todo agradecerle también a los organizadores de acá porque me permitieron rever un poco esto que uno tiene en la cabeza y que creo que es importante porque todo ese esfuerzo que se le pone desde el lado gubernamental, digamos, que comentaba Fernando hace un rato, puede terminar siendo, no digo inútil, pero digo mucho menos intenso si no logramos solucionar este tipo de cuestiones. Lo digo desde un lado de usuario, ¿sí? de este tipo de herramientas también, ¿no? Ahí sí. Bueno, Javi, muchísimas gracias por tu intervención. Seguramente ahora seguiremos tratando muchísimas de las cuestiones que estuviste planteando tanto vos como Alicia, como Fernando. La idea ahora es que yo lea algunas de las preguntas. Como no vamos a tener tiempo de hacer cada una, esperar la respuesta de cada uno de los panelistas, lo que voy a hacer es, en principio, leer todo lo que hubo hasta ahora y pasar a un segundo bloque de intervenciones de ustedes, donde cada cual tendrá tiempo como para recuperar, si pueden, todas las preguntas que les hayan tocado o lo esencial de cada una, lo que les interese destacar. Voy a leer tanto las preguntas que aparecieron en el chat del Zoom como las que aparecen en YouTube. Bueno, para Alicia hubo comentarios que decían, bueno, gracias Alicia, súper clara, notable. Y preguntan, para Alicia, pregunta Luciano Galicia, el concepto de control de daños, el mal menor dentro de los males, ha sido utilizado históricamente en el país para revertir epidemias antrópicas relacionadas con la transmisión sexual o por hábitos de adicción. Por ejemplo, Fundación Huésped en los 80 aminoró el avance del HIV en la comunidad de heroinómanos, de manera de, al no poder impedir el cambio de hábito de consumo, se logró disipar el avance de contagios simple y complejamente repartiendo agujas nuevas, con el objetivo de control de daño, pensado, planificado, de que no se reutilicen justamente las agujas. Estas políticas públicas de control de daños llevadas a otros ámbitos de producción capitalista que produzcan enfermedades en los ecosistemas. ¿Cómo se pueden implementar? ¿Existe algún ejemplo reciente? Esa para que Alicia vaya tomando nota. Luciana también le agradece a Fernando. Pablo comenta, territorios, comunidad de ciencia, 3 palabras necesarias para trabajar en conjunto frente a los desafíos ambientales y sociales actuales. Juan Baren dice, muy interesante todo el debate, una consulta para Fernando Peirano, comparto la importancia de la diversidad, la excelencia en la investigación y los apoyos a distintas líneas de investigación transdisciplinaria, básica y aplicada, pero ¿cómo se puede sostener esto con salarios bajísimos para los investigadores en términos reales, en el marco de la economía argentina, y en términos comparativos, además, con otros países latinoamericanos? Además, dice, tenemos subsidios para investigar, PICT, PIP y otros que no alcanzan para comprar equipamiento, realizar trabajo de campo, insumos de laboratorio, etc. Y la actualización de los montos nunca alcanza a acompañar la inflación. ¿Hasta cuándo se va a poder sostener, pregunta Juan, esta situación, si una sangría de los recursos humanos de la investigación?
Pregunta Fernando Ruiselmo, dice muy interesante, una pregunta en el mismo sentido para Fernando. Mencionaste becarios con mejores condiciones laborales, pero ¿cómo se condice esto con el hecho de que los becarios de ciencia y técnica sigan sin ser reconocidos como trabajadores con plenos derechos laborales? Luciano le agradece a Javier por contarnos la historia y las reflexiones de los proyectos en red. Carla Pot dice, en un contexto en que el presupuesto de ciencia y técnica es 2 veces menor, por ejemplo, a lo que se invierte en seguridad entre diciembre de 2019 y junio de 2020, además los ingresos de investigadores bajaron un 7,6% y su salario llegó a niveles del 2001, en particular en lo que tiene que ver con ciencia y técnica, y también marca, digamos, que se asignaron, como mencionaba Fernando, 1.200 millones de pesos a concursos y a becas, pero 10 veces más, 60.000 millones, a Sigman y a Richmond, es decir, a laboratorios privados, para compra de vacunas. ¿Cómo podemos pensar, teniendo en cuenta esto, la construcción de una salud colectiva preventiva que no mitigue daños, sino que piense en la generación de factores saludables? Luciano pregunta, dice a Peirano, a Alicia y a Javier, en una charla reciente del Eje 1, Silvio nos desasnó sobre ejemplos relacionados con las 2 voces de la ciencia, dando ejemplos durante el COVID de cómo funciona la ciencia no hecha, undone science, refiriéndose a la epidemiología popular y por otro lado la ciencia hegemónica, ubicada en el rol de las vacunas. Él habló del concepto de policía científica, preguntándose si tiene sentido este concepto, quién ordena las voces de la ciencia. Me pregunto si alguna institución debería ayudar a ordenar las voces de la ciencia para resolver problemáticas. Me pregunto si la agencia podría ser una de estas instituciones que tome este rol. Eso requiere un trabajo comunicacional con los medios de comunicación. Por otro lado, me surge la pregunta de por qué, si las personas que hacemos ciencia aprendemos, por qué las instituciones tardan o nunca aprenden. Hay un libro que se llama La política de las instituciones que dice que las instituciones inestables no aprenden. Y la última parte de la pregunta ¿es la agencia o el CONICET una institución inestable? ¿Por qué no aprende o tarda tanto en aprender? ¿Qué podemos aprender de los proyectos en red para que las instituciones aprendan? Y agradece. Luz felicita y agradece, dice muy interesante, tengo una pregunta para el panel. Escucho 3 ponencias que hablan del funcionamiento del sistema científico. Los discursos que veo se replican por fuera del mundo académico. Desde el gobierno festejan y aplauden la calidad de la ciencia que se realiza en el país, mientras los científicos la reman día a día para poder producir con muchas dificultades. ¿Cómo es posible esa desconexión entre discursos? ¿Es adrede o es por ignorancia? Pablo Nicolás Fernández La Rosa dice, pensando en clave a la experticia de estas jornadas que trabaja sobre la complejidad y la intertransdisciplina como vía de abordaje de esa complejidad, cuando pensamos en la acción de la ciencia y técnica hacia las pandemias y problemas de la salud en general desde una perspectiva estatal, en la Argentina, cuando ocurre, siempre es para atacar el problema en sí, pero ¿por qué no se incorpora estrategias a base de los conocimientos que ya existen para abordar el problema antes de que ocurra, de manera preventiva? Clave en este sentido la relación entre lo ambiental y la salud para desarticular la transmisión zoonótica en el caso de pandemias, pero también en relación a la ley de semillas, el uso de agrotóxicos, etc. En este sentido, las políticas desarrollistas encuentran sus propios límites en el ambiente, en lo socioambiental, incluso cuando se desarticula la pobreza de lo ambiental. ¿O acaso el deterioro de la salud no debiera ser un marcador de pobreza? Puede que se argumente de que no tenemos otras opciones. Me están matando con el largo de las intervenciones. Puede que se argumente de que no tenemos otras opciones en términos económicos, pero en ese sentido hubiera estado muy bueno conocer de adentro la experiencia cubana, un país que en muchos sentidos está en mayor desventaja económica que nosotros y sin embargo su política sanitaria ha sido siempre preventiva. Agrego a esto que dice Nicolás, que mientras en 2021 Cuba ya había sacado la vacuna, nosotros todavía estamos propagandizando vacunas que están en fase preclínica o ingresando a fase 1. Y en el YouTube, aparte, Nahuel Weimer dice, ¿les ha traído complicaciones, retrasos? Esto para Javier, la disponibilidad de dinero para financiación del proyecto. De ser así, ¿cómo lo resolvieron? Cecilia Carrizo dice, qué raro cuando se señala que el tema clave es la oscuridad entre patentamiento y ANMAT, resulta que el problema es el tiempo y la burocracia. Un riesgo en la crítica. Otra cuestión destacable es el trabajo en red y la cuestión de la autoría, la inteligencia colectiva y la apropiación privada. Natalia plantea muy bien, Javier, gracias por representarnos, coincido en el planteo. Y Cecilia también plantea el uso del concepto de red, me parece que solapa las relaciones de poder y violencia. Me parece importante diferenciar y precisar los conceptos. Bueno,
como verán, hay cantidad de comentarios y preguntas. Si les parece, arrancamos las intervenciones por Fernando, que nos comentó que se tiene que ir a las -20, y después le damos un tiempo también para comentar y responder a Alicia y a Javier. Fernando. Bueno, gracias, Matías. Bueno, la verdad es indispensable, ¿no? Juntarnos, charlar de esto. Bueno, con Javier Santos hemos hablado varias veces y es un ejemplo también del impulso que puede generar la buena ciencia, porque el proyecto que él comentó y describió en realidad es por la capacidad que han tenido original de estas proteínas y estos métodos de replicarla, que bueno, hoy da lugar a que se abra un camino que antes no estaba visible y que se haya conformado un consorcio. Yo creo que es un buen ejemplo de cómo una buena idea no la podemos desperdiciar y tenemos que ver, quizás tiene impacto en el COVID o si no en cualquier otra vacuna, como él mismo señalaba. Y la verdad que las intervenciones y mis comentarios, más allá de mi rol institucional, son los mismos que hacía cuando estaba en la maestría, que también está Alicia, y seguramente serán los mismos que haré después de esta experiencia en la gestión pública en la agencia. Yo me quiero referir a algunos de los puntos que sobrevolaron las preguntas. Primero, creo que hay que, sobre lo de la burocracia, ¿no? Yo creo que tenemos hoy una ley que es una expresión del consenso de la política de aumentar el financiamiento a la ciencia y la tecnología, de multiplicarlo por 4 en la próxima década, y tenemos entonces una nueva bandera para izar, una nueva bandera para defender. Esto es muy importante, la ciencia no deja de ser política y hay que hacerse el espacio y hay que lograr ganar las disputas que esto implica. Es mucho más que una agenda, es un modelo que uno entiende de equidad, de inclusión social, expresa una forma de un modelo de cómo generamos riqueza y cómo la aplicamos, cómo la distribuimos. Así que me parece que ahí tenemos un elemento de trabajo institucional para dar la disputa y avanzar y atender muchos de los puntos que se señalan en las preguntas. Que hay burocracia, me parece que desnuda que tenemos un sistema muy débil en lo institucional. Tenemos investigadores, investigadoras, gente que pretende trabajar en red, pero en cualquier sistema hay división del trabajo y acá lo que no tenemos es equipos realmente multidisciplinarios o multifuncionales. Necesitamos más equipos de soporte. En el país tenemos grupos de 100, 200 investigadores donde no hay prácticamente asistentes administrativos, no hay gente que gerencie, no hay especialistas en propiedad intelectual, no hay especialistas en vinculación o en divulgación. Entonces, los equipos son extremadamente homogéneos en términos de su formación, son investigadores y extremadamente pequeños para hacer lo que hay que hacer. Entonces, la burocracia es la expresión del faltante. O sea, esa gran burocracia que distrae a un investigador, que piénsenlo en términos de asignación de tiempo, es una muy mala asignación. Estamos poniendo una persona muy formada a hacer un trabajo para el cual está sobrecalificado. Tenemos que ahí repensar lo que es el sistema de ciencia y quiénes participan en el sistema de ciencia y quiénes son, como aprendimos en la pandemia, los esenciales. Y acá hay esenciales que están ausentes. Obviamente el esencial es el investigador-investigadora, pero hay otros roles esenciales que no están presentes. En una perspectiva de incrementar por 4 el presupuesto, esto tenemos que discutirlo a fondo. Lo mismo que la falta de tecnología. En la agencia estamos invirtiendo 100 millones de pesos por año en una nueva plataforma de software. Ustedes saben que la agencia cumplió 25 años y tenemos algunos sistemas en DOS, sistemas que no tienen interoperatividad, sistemas que no generan de los registros datos estadísticos. Si no tenemos una plataforma acorde en software, perdemos tiempo y quedamos solo en el trabajo heroico, artesanal, y esto
es no estar a la altura de los desafíos que nos queremos plantear, de lo que tenemos que hacer. Tenemos que invertir más en estas herramientas y sin duda ahí gran parte de esta traba de la burocracia va a aflojarse, pero es indispensable hacerlo de estas dos maneras. Después hay otros elementos. Un eje central que estamos poniendo ahora como próxima agenda, como evolución del sistema de promoción, es el vínculo entre innovación y regulación, entre innovación y evaluación. Es una evaluación extremadamente conservadora, extremadamente basado en el path dependence, mira demasiado los currículums y lo que se hizo y muy poco lo que se propone hacer, y la regulación en instituciones como ANMAT están más preparadas para recertificar resultados validados en el exterior que para acompañar trayectos originales que querramos recorrer como país, como sistema de ciencia y tecnología. Necesitamos un ANMAT de doble cara, como es la agencia hoy, buscando tener una doble dimensión basal y orientada. Necesitamos un ANMAT que recalifique, recertifique resultados internacionales, pero también tenga un mayor diálogo con los científicos, que esté integrada por especialistas que permitan diseñar los caminos por los cuales se confirma una idea. Esto es como tener una institución que es buena para revalidar exámenes, pero que no puede proponer un programa, un curso, un currículum de recorrido en una carrera universitaria. No podés darle una secuencia lógica, y bueno, esto lo hemos visto con estos proyectos, con el de Javier Santos, con el de Juliana Casataro, y yo creo que hay una conciencia de eso, y ese es un cambio muy importante posterior a la pandemia. Sobre el sistema, entonces la agencia es un eslabón de este sistema. Si no tenemos mejores unidades administradoras, universidades, CONICET con otra capacidad de gestión, no vamos a poder abordar los desafíos que nos queremos proponer para la ciencia. Y como decía, la ciencia no es solo una agenda, es también un modelo social, por eso es una disputa política. Después, sobre los becarios, bueno, yo me refería a que hoy hemos sintonizado mucho mejor con el CONICET, el pasaje entre la formación de la agencia y la continuidad en el ámbito del CONICET. Hemos elaborado un reglamento para que cada uno pueda defender sus derechos en donde ahí donde trabajan en distintas instituciones, no trabajan en la agencia, trabajan en distintas instituciones, y hay que hacer valer derechos desde perspectiva de género, derechos laborales, licencias, etcétera, y eso, el nuevo reglamento es una herramienta indispensable. Tener obra social es parte de reconocerlos como trabajadores, que esa obra social no solo cubra al becario o becaria, sino también a su grupo familiar. Había que dar la disputa después de años con unión personal, se dio la disputa, se ganó, eso se está consolidando. No se dio de baja ninguna beca durante la pandemia, dimos prórrogas y estamos dando prórrogas, estamos generando un nuevo ámbito de formación al permitir la movilidad entre instituciones. Mientras sos becario va a haber una movilidad federal. Esto va a alimentar que en la próxima generación de investigadores haya redes de gente que compartió trabajo en un laboratorio, que compartió trabajo en otra universidad, e ir hacia otra dimensión de la federalización. Y también tenemos que reconocer en este desafío institucional que los proyectos de Javier Santos, de GION, de la UBA y La Plata, el proyecto de UNSAM con Casará, etcétera, no serían posibles si el Estado tampoco se organiza para hacer esto viable. Para tener una chance de que esto sea viable, tuvimos que alinear la mirada del Ministerio de Ciencia, del Ministerio de Producción y del Ministerio de Salud. Al constituir una mesa de trabajo común, esto es la posibilidad de enhebrar en una sola acción 3 agujas, y es así de difícil. Si uno no pone en la misma línea las decisiones de compras del Estado, la voluntad de aprobar las formulaciones argentinas, si no pone en una misma línea la capacidad de multiplicar los resultados, los prototipos que contengamos, esto es producción, el escalamiento, si no ponemos en una misma línea
la garantía de la excelencia científica, no podemos tener proyectos realmente trascendentes y con impacto. La ciencia, para tener impacto, tiene que involucrarse en el campo de la tecnología, y sin ciencia argentina no podemos tener tecnología propia. Así que tenemos que avanzar en esto. Ninguna de estas cosas están resueltas. Los sueldos son bajos para todos los argentinos y argentinas. La verdad que los trabajadores del Estado que estuvieron a la par de los investigadores durante la pandemia, me consta por los trabajadores de la agencia, pusieron su software, sus computadoras, su conectividad para que esto sea posible, y eso es el Estado que hoy es casi heroico y que tenemos que dejar atrás, y tenemos que pasar a que haya un nuevo estándar y que transformar esto, pero no deja de ser, como decía, una cuestión de proyectos políticos, de disputa. Yo me comprometo con esta agenda, intento en el ámbito que me toca avanzar en el camino que me parece correcto, sin dejar ni un minuto de reconocer, como investigador que soy, como momento de transición circunstancial en el cual me toca ser funcionario, las debilidades, las carencias y los faltantes que tiene aún nuestro sistema, y lo difícil que es hacer investigación en Argentina. Así que dejo acá, me pregunto realmente que tenemos que tener un sistema más grande, pero sobre todo más fuerte. Creo que sobre el tamaño del sistema hay mucho consenso sobre cómo hacerlo más fuerte. Nos falta muchísimo debate, y estas jornadas, este espacio que nos dieron, contribuye mucho a empezar a dar este diálogo y a generar esta mirada compartida. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, nuevamente. Aprovecho las últimas palabras y antes de pasarle la palabra a Alicia y a Javier para pasar el chivo de una de las mesas que tenemos hoy en las jornadas a la una, que es la mesa 3.2, donde quienes hayan estado interesadas en lo que se estuvo discutiendo acá, van a poder tener la posibilidad de seguir charlando un poco sobre estos temas a través de la presentación de Carla Pot, que justamente junto con algunas personas que estamos en las jornadas hemos trabajado en un análisis de lo que es el financiamiento de ciencia y técnica durante la pandemia, donde se pueden ver un poco algunas de las cuestiones, tanto de las que plantea Fernando, como Javier, como Alicia, como las preguntas en el chat. Entre las cosas para profundizar y que aparecen un poco en esos comentarios y que seguramente retomen ahora Javier y Alicia, aparece también un poco esta cuestión de los magros salarios, que fueron durante el periodo de pandemia los más bajos en los últimos 20 años, un presupuesto de ciencia y técnica también el más bajo en los últimos 15 años, pero también en lo que tiene que ver con la financiación de la ciencia. Esto es un poco lo que mencionaba Javier, no solamente un financiamiento que es 10 veces más grande para el sector privado que para el público, un financiamiento que incluso dentro de los subsidios que se adjudicaron dentro del sector público van a parar al privado, sino incluso también mencionar o destacar, que esto lo vamos a retomar a la una, lo que denominamos mercantilización del conocimiento o extractivismo del conocimiento, que muchos de esos desarrollos que se estuvieron nombrando acá, lamentablemente es imposible, virtualmente imposible, realizarlos en el ámbito de lo público, como se hizo con el caso de la vacuna cubana, y que muchas veces termina justamente transfiriéndose. No queda otra que transferir lo que producimos en el CONICET, lo que producimos en la Universidad de San Martín, en la Universidad de Buenos Aires, transferir a la empresa. Entonces, o se asigna directamente el presupuesto al sector privado, o el presupuesto que se asigna al sector público se termina transfiriendo al privado, o en el mejor de los casos termina siendo mixto público-privado. Y en ese sentido, bueno, las ganancias enormes que ha tenido el sector farmacéutico, incluidas nuestras propias corporaciones farmacéuticas, nuestras propias me refiero a las que tienen base en Argentina, o que ha tenido el sector del agronegocio, el sector ganadero, es importante destacarlo porque parte del financiamiento de la ciencia y técnica va al desarrollo de esas empresas del agronegocio o de las empresas farmacéuticas que se benefician de esto que estamos charlando. Le paso entonces la palabra a Alicia y luego a Javier para que sigan charlando sobre estas cuestiones. Bueno, retomo un poco lo que estabas diciendo, Matías, y trato de hilvanarlo con las preguntas o las inquietudes que se plantearon en el chat. Sobre el tema de control de daños,
Bueno, ahora justamente hay una discusión sobre un folleto que salió al respecto ahí en Morón, pero referido a la cuestión de las adicciones a drogas. No, en este caso yo creo que no aplica la idea del control de daños, porque estamos en un escenario realmente muy complejo que requiere, digamos, apuntar a las causas con urgencia, sobre todo porque esas causas, aunque se detuvieran en lo inmediato, seguirían produciendo efectos nefastos durante los próximos 15 años, por ejemplo, cuando se trata de los cambios, del cambio climático y las emisiones de dióxido de carbono, o la destrucción de ecosistemas, cuya reposición lleva décadas o cientos de años, ¿no? Entonces, y también, por ejemplo, en los daños en los cuerpos de las poblaciones, de las comunidades, también son muy graves, no se está atendiendo a ellos, no se los está caracterizando, no se los está reconociendo en las instituciones públicas de salud, no hay tratamientos para eso. Por ejemplo, las intoxicaciones crónicas con agrotóxicos, que tienen que ver con este modelo productivo de agricultura industrial, de agronegocios, que es la principal causa en nuestra región de la destrucción de los ecosistemas, ¿no? Y como consecuencia de ello también potencialmente de la multiplicación de la zoonosis. Entonces, también, digamos, hay desde la biología cosas para decir, porque hay trabajos donde se muestra desde la perspectiva de la epigenética que los daños que producen los tóxicos en los cuerpos se prolongan a través de varias generaciones. Entonces, digamos, no podemos ya pensar en restringir parcialmente los daños, tenemos que atender a esas causas, tenemos que parar de fumigar, tenemos que parar de desmontar ni una hectárea más de ecosistema natural, de bosque, de monte, desmontado para plantar soja o cualquier otro monocultivo. No más aprobación de transgénicos que involucran el uso intensivo de agrotóxicos, como es el caso del trigo transgénico, que se aprobó también en plena pandemia. Y fortalecer la salud de la población significa parar con todos estos sistemas destructivos y generar posibilidades de acceder a una alimentación sana, ¿no? Producida sin venenos de manera agroecológica. No olvidemos tampoco que todos estos factores tóxicos ambientales y esa mala alimentación a la que está sometida nuestro pueblo fisura, debilita, quiebra el sistema inmunológico, y eso también favorece que este tipo de fenómenos pandémicos calen hondo, especialmente en las poblaciones más vulneradas. Entonces, el control de daños, digamos, tiene que ver más bien con evitar o limitar las causas, y tiene que haber políticas públicas muy claras en ese sentido. Sabemos que el sistema productivo no se puede transformar de un momento para otro, pero sí que haya señales claras de una transición, ¿verdad? Y eso significa parar de profundizar este modelo y favorecer con políticas públicas proactivas el relevo por un sistema de producción de pequeña escala, local, de alimentos sanos, sin venenos, de acceso a la tierra, una serie de promoción de la agroecología, una serie de cuestiones que también están entrelazadas entre sí y que son virtuosas y que deberían estar claras en una política pública que realmente apunte a transformar las causas de estos fenómenos tan penosos en los que estamos inmersos. Por otro lado, me parece que es bien importante articular el sistema científico con el sistema de salud desde esta concepción de una sola salud, ¿verdad? Que es lo que realmente nos puede permitir generar una transformación efectiva y profunda, ¿no? Y respecto a
a la cuestión de cuál es la política que necesitamos para nuestro sistema de ciencia y técnica, me parece que es necesario abrir un amplio debate, no solo dentro de la comunidad científica, sino en la sociedad toda, porque me parece que el propósito de la inversión pública en ciencia no es necesariamente ni principalmente generar riqueza, sino contribuir a resolver las principales problemáticas que afligen y afectan a nuestro pueblo. Y en ese sentido me parece que es la sociedad toda la que debería estar debatiendo y siendo consultada sobre cuáles son las principales tendencias o los principales aspectos y propósitos de una política científica consensuada. Y aquí, digamos, voy a traer la figura de Sara Rieti, que también, digamos, fue la secretaria académica de la maestría en la que también está Fernando, donde Sara planteaba como necesidad urgente democratizar el conocimiento. Y esto significa no divulgar el conocimiento como un conocimiento dado que se simplifica para que la gente lo comprenda. Democratizar el conocimiento significa abrir ese debate político sobre cuáles son los sentidos y los propósitos de una política científica. Y me parece que eso en este momento está puesto un poco sobre el tapete, lo que plantea Javier también sobre las dificultades de quienes están intentando otros modos de hacer ciencia, tienen que ser consideradas, atendidas y sobre todo discutir cuáles son los sentidos y las prioridades de la inversión en ciencia. Y ahí voy a retomar la idea que plantea Matías sobre qué relación ha habido acá entre lo público y lo privado, y ese desbalance, esa desproporción enorme hacia la inversión en lo privado, y recuperar también otra figura importante que fue Martín Istúriz, que desde el grupo de gestión de políticas públicas se hizo un importante relevamiento sobre las capacidades tanto de infraestructura como de recursos humanos para la producción pública de medicamentos y vacunas, que no ha sido recuperado hasta ahora y que me parece que es un insumo fundamental volver a hacer esto, digamos, ayornándolo, para verdaderamente considerar si acaso no es factible, y yo creo que sí, que se ponga todo el esfuerzo en fortalecer esas instituciones públicas para generar soberanía en ese sentido, y bienestar también para nuestro pueblo, y que nuestros hospitales, nuestras instituciones públicas estén provistas por instituciones públicas también en este sentido, y que los comedores de nuestras escuelas y de los hospitales y escuelas públicas estén abastecidos por pequeños productores agroecológicos. En fin, creo que hay muchas posibles políticas que pueden enlazarse de manera virtuosa para generar un cambio. En principio propongo, digamos, la necesidad de abrir un importante debate en este sentido, un debate amplio que salga de la comunidad científica, que vaya más allá, que trascienda la comunidad científica y que se inserte en la sociedad, porque creo que allí también hay ideas muy valiosas y prácticas sociales que tienen que ser recuperadas, como la de la epidemiología popular, por ejemplo, ¿verdad? Que mencionaban recién. La ciencia no hecha desde las instituciones oficiales, está siendo hecha en muchos casos de otra manera, ¿no? A partir de resistencias, de luchas y de científicos y científicas que se acercan allí humildemente aportando lo suyo, pero desde esa lógica, la lógica de defender la vida en los territorios. Bueno, más o menos eso, hilvanando un poco las inquietudes que se plantearon. Gracias. Gracias a vos, Alicia. Muy claro todo lo que dijiste. Aprovechamos también estas últimas palabras tuyas justamente para poner énfasis en que esta asimetría que se da entre la inversión en lo privado, que es mucho más fuerte, no quita que desde fuera y desde dentro de las instituciones del Estado, incluso desde dentro de instituciones
que son parte del gobierno, no haya una lucha grande para justamente intentar volver a fortalecer esto que quería Martín Istúriz, ¿no? La cuestión de la producción pública de medicamentos y vacunas. Conozco gente muy honesta que en este mismo momento está intentando desde adentro poder cambiar las cosas. Y bueno, obviamente este tipo de charlas y discusiones pretenden enlazar y dialogar entre distintos sectores para apostar a eso. Bueno, Javi, tenés Sí, el último tiempo para intervenir. vale. No creo que tengamos otra vuelta más porque a las 12 tenemos que cerrar, así que cerramos Sí, con tu última intervención. sí, bueno, entonces antes que nada agradecer toda esta posibilidad también a Alicia y a Fernando, porque la verdad que Alicia, muy emotivo escucharte además, digamos, más allá la verdad que tenés como una claridad. Bueno, dos cosas, digamos, que quería traer, porque uno, digamos, pierde como el contexto histórico a veces de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Cuando estamos, eh, 3 meses antes de la pandemia no teníamos Ministerio de Ciencia. Y bueno, y eso es algo que hay que decir y hay que mantener. ¿Por qué? Porque en 2 años, no, a ver, sí, ¿no? En 2 años tenemos otra vez elecciones y otra vez hay que decidir qué queremos, si queremos Ni de salud, perdón. sí, Ni de de salud, salud y de perdón. salud, Perdón. exactamente. Es decir, que esta discusión me parece que hay que enmarcarla ahí. Y lo que sí teníamos también hace unos, digamos, 3 meses antes de la pandemia, eran los 45 mil millones de dólares de deuda externa. Entonces, esa guita, digamos, porque para hacer todo esto y para hacer todo lo que queremos hacer, esa guita, es decir, la tienen que pagar los que la fugaron, ¿no? Es decir, no la podemos pedir al resto de la gente que la pague. Entonces, me parece que esos proyectos son importantes, son muy importantes. El proyecto de país, básicamente, que deseamos, ¿no? Entonces, la importancia de la política como gran valor, digamos, detrás de todo esto, eso por un lado. Y por otro lado, lo que me parece que es súper importante remarcar o traer es que esas instituciones ultraconservadoras, difíciles de modificar y qué sé yo, están formadas en gran medida por nosotros, por nosotras y por nosotros. CONICET es los investigadores más otras cosas, las universidades idéntico, y entonces el es un problema difícil, ¿no? Pero me parece que de alguna manera hay que partir también de ahí, de que el- los y las evaluadoras que no modifican la manera de evaluar somos nosotros mismos. Eh, los que aceptamos toda esa burocracia gigantesca, porque realmente, por más plata que haya, con esas trabas burocráticas no funciona, no funciona, no va a funcionar teniendo que hacer eh, eh, trámites para importar cada una de las cositas que uno necesita en el laboratorio. No va a funcionar. Entonces, eh, eh, tampoco en este sentido me parece, y por ahí un poco contestando, me parece genial la parte que comentaba Fernando de los vínculos a nivel de las instituciones de control, como por ejemplo ADMAT con las universidades, en el desarrollo de cosas que de alguna manera prevean qué es lo que se necesita y qué normas tiene que tener esas cosas que se tienen que generar para que lleguen a la gente lo más rápido posible, esas soluciones, ¿no? Diciendo un poco con respecto a la parte de la burocracia, pues me parece que no se soluciona únicamente, sí, en parte, se soluciona con gente especializada, con gente especializada en todo lo que sería administrativo, pero no es suficiente porque realmente el exceso de burocracia que tienen estos instrumentos, eh, vuelve completamente locos y locas a los administrativos.
es un nivel que es incalculable, digamos, que supera todo lo que uno puede imaginarse. Entonces, me parece a mí que de alguna forma tenemos que encontrar una manera de dialogar y de transmitir esto, y de recuperarlo y ver cómo se soluciona, porque me parece que la solución tiene que ver también con qué tipo de fondos utiliza el Estado para hacer ciencia, ¿no? Y a quién le tiene que dar cuenta el Estado de esos... porque la burocracia nace tiene diversos orígenes, ¿no? Perdón, un poco obse estoy con esto, pero es que realmente es un limitante, ¿sí? Y el otro tema es que genera una fuga de recursos, eso, no solo humanos, sino de dinero, ¿sí? De dinero. Así que un poco eso, digamos, que me parece que hacernos un poco cargo de que la modificación del rol en la modificación de las instituciones también está de nuestro lado, digamos, ¿no? Es que tenemos ahí un peso enorme, porque las instituciones es algo que va más allá, pero hay una parte que somos responsables de lo que estamos creando. Bueno, eso. Bueno, Agradecer Javi, sobre todo, gracias a los organizadores por todo esto y eso. bueno, Javi, Alicia, Fernando, les agradecemos a ustedes. Realmente fue muy rico este panel, fue muy rico también en intervenciones, en comentarios. Claramente son temas centrales que generan muchas inquietudes, muchas críticas, muchas preguntas. Así que bueno, esto no va a quedar acá. Recién al principio Javi planteaba la posibilidad de pedirle a quien no pudo estar hoy en el panel, que justamente iba a traer la voz de lo que fue la producción pública de vacunas en Cuba, Mario Landis, de que pueda grabarnos un video y mandarlo. Así que nuestra idea es, como siempre, que quede esta conversación, este intercambio de manera pública en nuestro canal de YouTube, pero vamos a intentar agregarle también la intervención de este colega, como para que nos cuente también cómo fue el proceso en Cuba y después poder seguirlo en las redes. Va a quedar todo disponible en las redes. Les agradecemos muchísimo y les esperamos en las próximas mesas y paneles. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos. Gracias, gente.